Hola, ¿qué tal amigos? En el capítulo de hoy traigo a un periodista en formación, un activista y una persona que nos va a contar su historia. Él es Sergio Clavijo. Acompáñenme. Y ya nos encontramos aquí con nuestro querido amigo e invitado Sergio Clavijo. Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy complacido de estar con ustedes el día de hoy. Bienvenido a este podcast. Muchas gracias. Bueno, Sergio, para arrancar y romper un poco el hielo, cuéntame, ¿quién es Sergio Clavijo? Bueno, soy un joven de 31 años, apasionado por las acciones sociales. Soy un joven que se caracteriza por ser resiliente, dedicado mucho a todo lo que tiene que ver con el estudio, alguien que le gusta ayudar a las personas dentro de sus posibilidades. Soy alguien apasionado por los poemas, me gusta mucho la música tradicional, el bolero, el tango, y considero que soy alguien que tiene una historia de superación favorable. Bueno, hablando de historia, cuéntanos algo sobre tu infancia. ¿Qué te marcó? Bueno, mi infancia está sujeta a situaciones de superación, como ya lo mencionaba, desde el hecho de que nací de 8 meses de gestación, entonces tuve una patología de base desde niño. Las primeras etapas o los primeros años de mi infancia fueron pues en terapias de rehabilitación, clínicas, digamos ver a mis padres, no sé, luchando por sostenerme y verme como en un proceso de superación, por lo que tuvieron que hacerme muchas cirugías y cosas. Entonces creo que ellos siempre buscaban era como decir que cada vez que pasara alguna situación pues la lograra superar. ¿Podría decirse que ese ha sido tu mayor obstáculo que has pasado en tu vida o de pronto han habido otros obstáculos? Yo pienso que cada etapa trae sus propios obstáculos. Digamos que cuando niño, pues obviamente mientras uno está con los padres, nos sentimos protegidos, nos sentimos salvaguardados. Ya en el proceso de ir creciendo, en mi caso, pues fue complicado adaptarme al colegio, a los niños, pues porque sí o sí fui víctima de bullying, por ejemplo. Entonces un obstáculo mayor en la niñez es el bullying, pero creo que con apoyo de la familia y médicos, digamos psicología y demás, pues lo fui superando. Ya en la actualidad, digamos no sé, en el trabajo, tuvimos alguna que otra etapa, en la universidad igual, pero creo que todo va pasando, o sea, como dicen por ahí, nada es para siempre. Me imagino que en tu vida debe haber como un punto de quiebre, ¿no? Así como en la historia de la humanidad existe un antes de Cristo y un después de Cristo, me imagino que en tu vida debe haber un punto que digas Sergio antes de esta situación y Sergio después de esta situación. Yo pienso que cuando vamos creciendo es cuando se cumple una etapa y es, digamos, vernos en manos de los padres y fuera de ellas. Cuando somos niños, pues lo tenemos todo muy fácil, todo muy cómodo, entonces como que nos relajamos y de pronto no entendemos la dimensión de la vida. Cuando ya somos grandes, pues tenemos que enfrentarnos a nuestras propias responsabilidades. Entonces digamos que ahí sería como ese punto de quiebre en el hecho de decir, bueno, ya crecí, estoy en otra realidad, debo enfrentarme yo mismo para asumir esa realidad. Pero digamos hubo un evento, un acontecimiento que tú digas, ¿esto cambió?
sea, si lo hablamos desde mi historia, desde mi parte, yo digo que una persona influyó en mí para que yo cambiara ciertas actitudes y yo digo, antes de esta persona era una persona ensimismada, una persona súper tímida, y después de esa persona me convertí o me volví un poco más extrovertido, más sociable. En el caso tuyo existió, digamos, un evento que tú dijeras, yo era de esta manera y después de este me volví de otra manera. Yo creo que las situaciones con los compañeros del colegio, no te puedo decir que exista una persona específica, pues porque no. O una situación. No, como tal no. Pero sí, de acuerdo a lo que viví, que fueron muchas cosas, con los compañeros de colegio pude de pronto decir como, bueno, me molestaban, me jodían, perdón la expresión. Entonces yo decía, bueno, llegó un momento en que dije, tengo que aprender a defenderme. Y fue ahí donde dije, así como en el colegio, no sé, viví X situaciones, en la vida pues tengo que enfrentarlas y tengo que ya mirarlas de otra manera. Creo que mi madre pudo haber sido, por mencionar a alguien así de manera suelta, mi madre pudo haber sido alguien que me ayudó a fortalecerme más, pienso yo. Siguiendo con esa línea que dices que tu madre, digamos, fue como un eslabón clave, ¿qué papel, digamos, dentro de este proceso de superación tomaron, digamos, importante tu familia, tus amigos? Bueno, principalmente mi familia es crucial, pues, porque ellos son los que me han llevado a donde estoy ahora. En el hecho de decir, bueno, él tiene X situación, entonces vamos a hacer que lo observen los médicos, que lo examinen. Y ellos siempre estuvieron, mi madre y mi padre, cada uno desde campos distintos. Mi madre siempre era la persona que cuidaba de mí, ¿sí? Entonces era como la que se quedaba conmigo en el hospital y la que trasnochaba conmigo. Mi padre de pronto él nunca lo hizo desde esa mirada, pero sí estuvo pendiente como decir qué se necesita, qué hay que comprar, dónde hay que llevarlo. De pronto él no estuvo presente en una clínica, pero sí estuvo presente en el hecho de decir si él le falta algo, pues hay que conseguirlo, ¿sí? De pronto mis hermanos en su momento no eran tan directos en el proceso, pues porque somos muy semejantes en edad, entonces creo que ellos de pronto no dimensionaban la situación que yo vivía. Otra persona que puedo decir que era crucial era mi abuela, porque cuando de pronto mi madre tuvo que empezar a volver a trabajar, mi abuela era la que me cuidaba. Entonces ella estar pendiente de mis alimentos, estar pendiente de que, no sé, si necesitaba acomodarme de alguna manera. Lo digo así porque yo duré mucho tiempo en cama, entonces tenían que hacerme terapias, estimulación y demás. Entonces ella era crucial para mí porque pues en parte era como la persona que me acompañaba en las tardes, por decir algo. ¿Tú tenías, digamos, una preferencia por alguien? Lógicamente ya hablabas de tu papá y de tu mamá y en parte de tu abuela, pero de pronto alguien que tú dijeras, me apegué mucho más a mi mamá, me apegué mucho más... Digamos que a mi madre y a mi abuela, pensaría que ellas dos son fundamentales en lo que viví y en lo que soy ahora. Creo que cada una ocupó o ha ocupado un espacio en la construcción de persona que soy hoy día. Bueno, ya yéndome mucho más a la parte personal, ¿tú cómo has afrontado esos miedos y esas dudas que a lo largo pues, de tu vida han llegado, ¿no? Esos miedos los he enfrentado primero que todo con resiliencia, o sea, reconociéndome, entendiendo qué es lo que estoy viviendo y desde la oración. Para mí la comunicación con Dios es importante, entonces creo que eso lo empecé a manejar desde esas dos vertientes. ¿Te consideras una persona espiritual? Totalmente, soy una persona que profesa una fe, soy una persona que cree en Dios, le reconoce y le permite que habite como tal. Ya tú nos has mencionado varias veces la palabra resiliencia. Para algunas personas que nos ven y de pronto no entienden qué es resiliencia, ¿tú nos podrías dar el significado o qué significa para ti esa palabra? Desde mi perspectiva,
una persona resiliente, o la palabra resiliencia es tener la capacidad de levantarte luego de una situación difícil. Digamos, para hacerla entender de una manera fácil, es eso, tener la capacidad de dejar de lado una situación complicada y volver a comenzar. ¿Qué mensaje le puedes dejar a esas personas que de alguna u otra manera han vivido tu situación? Ya sea de bullying, ya sea pues tu estado de salud, no sé, cualquier otra dificultad que de pronto tengas. ¿Qué mensaje les podrías dar en este momento? Yo diría que cada persona tiene su propia situación, ¿sí? Entonces, invitarles primero a que se reconozcan y a que aprendan a entender que de pronto la dificultad que viven no es lo que siempre van a tener. Si nosotros somos capaces de ver de manera positiva lo que vivimos, podemos abrir nuestros propios caminos. Entonces, de pronto no quedarse con el hecho de decir, tengo esta situación, vivo estas circunstancias, sino pensar de que de eso que estás viviendo puedes aprender y puedes hacer que tu experiencia cale en la vida de otras personas. Muchas veces estamos acostumbrados a decir, es que nos movemos solamente entre los que vivimos la situación, y obviamente si tienen alguna patología, pues los que la comparten la van a entender, pero es importante como salir de nuestra zona de confort y decir, esto que yo vivo también hacerlo visible a quienes no lo vivan, precisamente para que situaciones como rechazo o bullying no se sigan perpetuando, que es lo que más tratamos de minimizar. Después de todo esto que nos comentaste de tu vida personal, ¿qué te motivó a ti al trabajo social y al activismo? ¿Tiene que ver con lo que viviste de alguna otra manera? Yo creería que sí, porque pues al ver de pronto la fragilidad en la que estamos sujetos, nos permitimos decir, bueno, si yo vivo una situación complicada, puede haber otra persona que también la viva, y asimismo poder llegar a la gente con el fin de tender la mano. Cuando hago mis acciones sociales es con ese fin, ayudar y de pronto tener la capacidad de escuchar a las personas, porque muchas veces estamos entendiendo que el activismo, la acción social es dar, ¿sí? Entonces yo entre más doy, más público soy o más notorio soy, y no. Muchas veces las acciones sociales, cuando se empiezan a construir, se desdibujan completamente, porque uno puede llegar con un plan y ese plan se puede cambiar. Entonces, en muchas ocasiones, yo he llegado a ejercer una acción social y el simple acto es sentarme a escuchar a una persona y ya. Entonces creo que cada acción social puede variar y puede construirse de manera distinta. Ya yéndome un poco a la parte personal nuevamente, ¿tú haces parte de una comunidad o algo así? Sí, soy un hombre que pertenece a la población LGBTQIA+. ¿Y cómo tomó esto tu familia? ¿Cómo fue ese proceso de pronto para pues, que ellos entiendan o sepan, ¿sí? Porque hay personas que, digamos, por lo mismo que decías ahorita, por el hecho de ser parte de una comunidad te juzgan, te señalan, te critican. Tú de pronto, ¿cómo superaste esta situación? Mi familia es una familia tradicional, es decir, son un núcleo familiar cristiano, entonces desde ahí empieza todo, como cómo cuestionar tu realidad, del por qué. Cuando yo lo mencioné, digamos, más públicamente a mis padres, a mis abuelos, pues ellos decían como por qué o qué estamos pagando, qué culpa estamos cumpliendo, ese tipo de cosas que es normal. De pronto cuando yo les menciono era el hecho de decir como, bueno, tú eres lo que eres, pero aparte de eso, pues vives lo que vives, es decir, tienes la discapacidad y cómo nos vas a salir que eres gay, ¿cierto? Entonces es normal. Yo en ese sentido no les juzgo, porque pues ellos no comprendían cómo iba a ser la dimensión. Entonces de pronto en el caso de mi mamá, pues ella de pronto tenía miedo, temor, y obviamente mis padres en su momento se molestaron, cada uno en su forma,
Y ya en el proceso pues uno va asumiendo. Tuve que asumir la situación desde el silencio, tuve que asumir la situación desde la privacidad de mi habitación, pero yo pienso que como tantas caídas te hacen a ti fuerte, entonces uno decir, bueno, esto fue a lo que estuve dispuesto a decir y eso me llevó a entenderlo, de que si la situación la tengo que vivir solo en el principio, pues así se construyó y así hay que afrontarse. ¿Qué impacto han tenido las acciones o las actitudes que tú has tenido con tu comunidad? Las actitudes de mi parte hacia la comunidad siempre son favorables. O sea, la idea es que la comunidad se abra, la comunidad se exprese de manera natural. De manera, digamos, más mía, puedo decir que he hecho que las personas aprendan a reconocerse y darse su propio lugar. Creería que ese es como el impacto mayor, que desde mi experiencia y desde lo que yo recibo de las otras personas, aprendamos a ganarnos nuestro lugar. Con respeto hacia los otros, claro está, pero sin desconocer, digamos, la historia que hay tras el sector poblacional LGBT. Tú, desde tu punto de vista, ¿sí? Desde la posición en que te encuentras en la comunidad LGBTI, ¿qué mensaje le puedes dar a esas personas que no hacen parte de la comunidad? Bueno, a la gente que no sea parte de nuestra comunidad, que aprenda a vernos como iguales entre iguales. Todos hacemos parte de una sociedad y por el hecho de ser parte de una sociedad somos seres actuantes que involucramos o intervenimos en ciertas situaciones de la sociedad en general. Somos personas que construimos y creo que la gente que no hace parte de nuestra comunidad debe dejar de lado el prejuicio, debe dejar de lado el egoísmo y aprender a ver que todos hacemos parte de una sociedad que está en constante cambio. Y aunque estemos en alguna diferencia o que de pronto no compartamos algo, es importante saber que todos somos seres humanos. En el trabajo que realizas tú con la sociedad, con tu comunidad, ¿has recibido rechazo, críticas? Por supuesto que sí, yo creo que todo mundo, independientemente que pertenezcamos a una comunidad, siempre hemos recibido rechazo por el hecho de, no sé, no cumplir el estándar del cuerpo perfecto, no cumplir el estándar de una altura determinada. De pronto en la comunidad LGBT pasa mucho eso, que nos basamos en la corporalidad o nos basamos en, no sé, el hombre o la mujer de gimnasio, y pienso que eso se lleva mucho a perder la esencia de una persona. Claro, los cuidados son fundamentales, el bienestar personal es importantísimo, pero se nos olvida de pronto el sentido humano de lo que nosotros como comunidad exigimos. Es decir, exigimos respeto y exigimos un lugar pleno y abierto para todos, pero en muchas oportunidades hemos visto que nos rechazan porque somos no sé, de un pueblo, porque venimos de una familia de bajos recursos. Entonces empiezan mucho como el estigma o los prejuicios, las etiquetas, que creo que no debería darse, porque nuestra comunidad ha tenido muchas luchas que deben seguir forjándose y construyéndose, entendiendo que todos somos valiosos. ¿Tú nos quisieras de pronto contar cómo has superado esos obstáculos que has vivido, digamos, lo que yo te decía? Me dices que has recibido críticas, has recibido rechazo por parte de las personas con respecto a tu trabajo. ¿Tú cómo has superado esas dificultades? Cuando nosotros hacemos un trabajo con una comunidad, no todo puede ser color de rosa. Pero eso nos lleva de pronto a replantearnos con qué personas estamos trabajando y qué tipo de trabajo estamos haciendo. Cada sector poblacional tiene un enfoque, cada sector poblacional tiene un direccionamiento y es ahí donde nosotros debemos empezar a mirar
hasta qué punto o hasta qué nivel la comunidad nos permite llegar. Cuando yo he recibido algún rechazo, algún comentario, yo no le presto cuidado, porque ese comentario puede ser circunstancial o momentáneo. Yo no me puedo poner a igualarme a la situación o al comentario que la persona menciona. De pronto la gente lo hace por su nivel de desinformación, porque lo quiere hacer malintencionado, y si yo me presto para eso, pues se desdibuja mi papel de gestor social, se desdibuja mi papel de colaborador. Entonces a veces pienso que el silencio hace más. Las críticas que has recibido, ¿cuáles han sido? Por ejemplo, danos un ejemplo de eso que te han dicho, que tú dices, me marcó. Cuando hago una acción social, a veces la gente quiere más. Entonces yo les puedo llevar algún elemento, alguna cosa que ellos necesiten específicamente. Entonces la gente me dice a mí, pero solo me trajiste eso y no podías traer algo más. En el tema social, eso. En el tema de la población LGBT, pues por obvias razones me han dicho como, ¿por qué caminas de esta forma? ¿Por qué no vas al gimnasio? ¿Por qué no te alimentas mejor? ¿Por qué no utilizas este tipo de ropa? Cosas como esas. Precisamente porque estamos acostumbrados a mostrar algo como para figurar, como para alcanzar un lugar, pero desconociendo la esencia personal. Yo me puedo vestir con la ropa más bella que pueda existir, con la ropa de marca más espectacular, pero si dentro de mi esencia es fría, nada tapa la ropa que tenga puesta, por ejemplo. Digamos, el hábito no hace al monje. Tal cual. Bueno, así mismo. tú has dicho que trabajas, y bueno, has reconocido que trabajas con esta comunidad y que trabajas con población en general. ¿Con qué tipo de población trabajas? Principalmente con niños, jóvenes y adultos mayores. Ok. Y ahora, ¿qué retos crees o qué dificultades crees que tienen las organizaciones, ¿sí?, al momento de apoyar este tipo de causas o este tipo de comunidades o poblaciones? Cuando tú perteneces a una organización es muy complicado, porque la mayoría de las personas que somos activistas y hemos construido organizaciones lo hacemos con las uñas, porque de pronto nosotros construimos la organización cuando vemos la necesidad. Es decir, tú no ayudas a las personas que lo tienen todo. Cuando tú ves un sector que le falta algo, pues tú llegas con lo que tienes. El mayor reto de una organización es que las entidades del Estado colaboren, porque estamos acostumbrados a decir, bueno, si yo soy de X organización, entonces dejemos que la organización solucione, y los gobiernos o las empresas privadas a veces les cuesta mucho tender la mano. Entonces yo pensaría que ese es el reto mayor, que las entidades privadas y estatales ayuden a las organizaciones. Sabemos que en muchas ocasiones las organizaciones son sujetas a que tienen que, no sé, entregar resultados y cosas inmediatas, que si es una organización naciente pues no lo va a poder hacer. Entonces tiene que sujetarse al hecho de que tengo que ser reconocida, tengo que ser visible, pero en muchas oportunidades las comunidades a las que uno trabaja pues no son visibles precisamente por su propia realidad, porque no tienen alcance. ¿Tú cómo crees que una persona del común puede aportar a este tipo de causas sin ser activista de tiempo completo? Mira, tú puedes aportar con el simple hecho de que si yo te comparto un post, lo publiques entre tus amigos, entre tu familia. A veces estamos acostumbrados que la ayuda debe ser monumental, y no, con el hecho de que tú sirvas voluntariamente, de decir, bueno, vamos a hacer X evento, entonces yo, no sé, te organizo los niños, te reparto el refrigerio, te tomo las fotos, te hago un video, así sea un poco de tu tiempo, creo que con eso contribuyes mucho, porque claro, estamos acostumbrados a decir, en las organizaciones una sola persona hace todo,
Entonces, cuando tú tienes más manos disponibles, digamos que la carga se hace un poco más ligera. ¿Qué cambios consideras que ha tenido la sociedad, ya sea de manera positiva o negativa, con respecto a la comunidad LGBTIQ+? Los cambios han sido notorios, como lo sabemos, podemos ya contraer matrimonio, podemos adoptar los pequeños, adoptar un hijo, tenemos alcance de pronto en algunas ocasiones a temas laborales, se nos reconoce de pronto en campos políticos, hemos tenido, no sé, alcaldes, congresistas. Entonces creo que en el campo político es un espacio donde la comunidad ha tenido mayor incidencia, y creo que también en algunos campos culturales y artísticos se han abierto puertas para la comunidad. Hay una polémica a nivel pues general, ¿sí? Que no es, digamos, algo que no se sepa, ¿sí? Sino pues es un voz a voz que ya pues ha tenido bastante influencia, y es el tema de los niños con la población LGBT. ¿Tú qué piensas al respecto? O desde tu postura, ¿cómo puedes decir, supongamos, una pareja de dos chicas o de dos chicos educando un niño, ¿tú cómo crees o cómo les explicas a esas personas que dicen, no, es que de pronto el niño va a nacer traumado y va a tener, digamos, esas repercusiones de que le gusten, esa tendencia de que le gusten los niños o las niñas, siendo que sus papás pues son dos mujeres o son dos hombres? Primero que todo es hacerle un proceso de reconocimiento al niño como tal. Es decir, si son dos hombres o dos mujeres, pues ir familiarizándolo con las personas con las que va a estar. En ese momento, pues de pronto, en su momento, valga la redundancia, más grande, empezar a educarle con el hecho de decir, este es el espacio en el que te vas a mover, este es el espacio en el que tú te vas a desempeñar, y permitirle que el niño explore. Muchas veces se dice como es que el niño vamos a forzarlo, vamos a obligarlo, y no. Pensaría que ese es el error más garrafal que puede existir, porque cada niño tiene su propio proceso. Obviamente que como pareja debemos ser cuidadosos con lo que se diga, con lo que se haga delante del niño. Yo pienso que para cada cosa hay su lugar. Y todo eso se va construyendo también con acompañamiento de pronto psicológico, acompañamiento de diálogo familiar, pero no quiere decir que solo esté el profesional y la pareja, no, sino que también los momentos de interacción con el niño se vayan construyendo. Desde tu experiencia, ¿tú qué mensaje les darías a esos papás que son hetero y que de alguna otra manera su hijo o su hija empieza a presentar esta inclinación hacia la comunidad? Yo creería que lo importante aquí es que a la persona, al niño, se le deje explorar, porque muchas veces pretendemos condicionar la realidad del niño y no debe ser así, porque pues eso daña la interioridad de la persona, ¿sí? Cuando somos padres, que nuestros hijos de pronto digan, siento que soy gay o empiezo a presentir que soy diverso, no juzgarle, no cuestionarle, sino llevarnos a la capacidad de la escucha. Porque claro, los padres muchas veces no entienden qué es ser gay, qué es ser diverso, entonces empiezan a cuestionar con la Biblia, con las normas o lo tradicional, y eso de pronto como que nubla el proceso personal del niño. Entonces, si tú como padre crees que no puedes manejar el proceso, no sé, hacer un diálogo entre la pareja
porque siempre debe haber uno que esté de acuerdo y tal vez el otro no, pero si hacemos un diálogo consensuado se puede empezar a construir un proceso mejor. Si ya consideran hacer un tema de acompañamiento, háganlo, pero donde el niño o el joven sienta que su papel es importante. Porque nosotros no podemos decir yo conozco esta situación si yo no escucho a quien vive esa situación. Entonces es importante eso, dar espacio a la persona. ¿Qué desafíos tú crees que tiene la comunidad con respecto a la sociedad? El mayor desafío es reconocernos, el mayor desafío es entender la realidad que se está viviendo. Si vemos una pareja de dos hombres o dos chicas, lo primero que la sociedad hace es decir, eso no es de Dios o eso no es bien visto, pero se nos olvida comprender lo que enfrentan las personas que somos sexualmente diversas. Los mayores desafíos, el acceso, por ejemplo, a los espacios educativos, porque no todos la han tenido en la misma manera. De pronto quiero mencionar algo y es los alcances de los hombres y mujeres trans que a veces sufren mucho con el tema, por ejemplo, de su nombre identitario, el manejo de su documento y ese tipo de flagelos se ven mucho en la comunidad. O cuando tú eres un hombre gay o una mujer lesbiana que tiene alguna discapacidad, pues más aún. Entonces no tienes cómo movilizarte, si eres hombre o mujer de silla de ruedas no tienes cómo subir un andén, o sea, cosas tan elementales que de pronto muchas veces las vemos ajenas a nosotros, creo que no. Entonces creo que esto nos lleva a reflexionar cómo, como ciudad principalmente, estamos dispuestos a transformar, pero no desde el discurso solamente, sino desde la acción. Y para una ciudad tan convulsionada como Bogotá, sería importante decir cómo realmente la comunidad LGBT se puede vincular o puede intervenir para que esas necesidades sean realmente solucionadas. Hay un meme en redes sociales que yo creo que también lo has visto, que dice que la verdadera inclusión está para las comunidades indígenas, para la comunidad afro, para las personas de pronto marginadas por la sociedad misma, y no realmente pues como lo pintan en la comunidad LGBT. ¿Tú qué piensas al respecto? Yo pensaría que todos tenemos que construir un proceso de inclusión, pero el tema de la inclusión dejémoslo de ver como la misma palabra. O sea, porque yo digo, yo a ti te puedo hablar de modo inclusivo, pero si no está en mi interior, pues de nada me sirve. La inclusión no es solamente decir yo acepto a todos, yo miro a todos por igual, sino es permitir que la persona intervenga, que la persona opine. Desde la comunidad LGBT a veces es complicado porque siempre estamos buscando como los primeros lugares y muchas veces no es eso. El reconocimiento o la inclusión es que, bueno, si pertenecemos a determinada comunidad, pues vernos como iguales entre todos. No es el hecho de decir, vivamos una competencia de quién hace más, de quién tiene más, no, sino que al fin y al cabo la comunidad tiene nuestras propias necesidades. Entonces entre todos tratar de construir, porque pues si nos beneficia a uno, nos beneficia a todos. Como dice el típico dicho, todos en la cama o todos en el piso. ¿Cómo crees que influye los medios de comunicación? Bueno, los medios de comunicación a veces son crueles con la comunidad LGBT, porque entre más amarillismo podamos mostrar respecto de la comunidad, más seguidores voy a ganar o más vistas voy a alcanzar y se nos olvida la humanidad de la gente, ¿sí? Entonces, no sé, si yo soy un gay de ciudad, mi alcance puede ser mayor por el simple hecho de ser de ciudad. Pero si yo soy un gay de pueblo o de ruralidad, entonces van a decir que es, no sé, el gay showcero,
el gay que arma escándalo, y digamos que estamos sujetos al estigma, no sé, a la negación, a decir como, bueno, si vienes de X familia sí sirves, si vienes de otra no, si eres un gay campesino entonces no, ese tipo de cosas, como que los medios se encargan de cerrar las puertas y frenar procesos. Creo yo que los medios también se prestan para jugar con la sensibilidad de las personas. Ya nos diste un mensaje, digamos, a la sociedad, ya le diste un mensaje a los padres, ¿sí? ¿Qué mensaje le dejarías de pronto a esas personas con las cuales tú te estás descubriendo? O sea, a las personas que se están descubriendo, digamos, en su inclinación hacia su sexualidad. Simplemente que vivan el proceso, que empiecen a dejar que el momento llegue, que no apresuren las cosas y que se rodeen de personas que realmente conozcan, que realmente sepan qué es lo que ustedes están viviendo. Digamos que la comunidad LGBT es muy amplia, entonces nosotros principalmente tenemos nuestra red de apoyo. Es importante empezar a dejar que ellos se acerquen. Yo sé que de pronto los procesos son personales y son individuales, pero si los hacemos solos, pues no vamos a poderlos alcanzar al mismo nivel que si lo hacemos acompañados. Tenemos que tener cierta confianza, digamos, a quién se le dicen las cosas y cómo se le dicen las cosas, porque a veces puede que lo hablemos muy escuetamente y eso lleve a que se presten malos entendidos y comentarios sueltos. Entonces tratar de ser un poco selectivos con quién se tiene a nuestro alrededor, pero eso no quiere decir que no permitan que otra gente de la misma comunidad pueda llegar a opinar o a apoyarles conforme a la apertura que tengan y conforme a la necesidad que requieran. Hablemos ahora de tu vida profesional. ¿Qué te impulsó a ser estudiante o a hacer periodismo, más bien? ¿Qué te motivó a ser periodista? ¿Qué te llamó la atención de ser periodista? ¿Cómo inició eso? Uno desde niño empieza a descubrir en qué camino quiere estar. Entonces yo siempre veía, no sé, las noticias y yo decía como tan interesante que se ve el estudio, tan interesante que se ve el espacio donde sale el periodista. Entonces yo empecé a decir, bueno, ¿cómo me veré yo si estuviese en ese lugar? Entonces yo empecé desde niño a jugar a ser periodista. Entonces yo armaba mi propio set, o si no armaba el set, entonces me paraba en el espejo y contaba una noticia que ya hubiese visto, pero yo la contaba, digamos, con mi propio estilo. ¿Por qué estoy hoy estudiando periodismo? Pues precisamente porque quiero ser como ese instrumento para contar historias, para llegar a las personas. El periodista no es solamente el que se para en una cámara y cuenta una noticia o habla de una noticia. Para ser periodista nos debemos involucrar hacia las personas y por el hecho de involucrarnos a la gente nos permitimos conocer de ellos y eso nos lleva a decir, bueno, de eso que conocí, ¿cómo lo puedo llevar a otras realidades? Y de pronto permitir que un micrófono, una cámara sea como ese trampolín para que la gente se exprese. O sea, yo quiero ser un instrumento para que la gente hable libremente, de pronto sin tanto protocolo y sin tanta mecanización mediática. Sí, porque vemos que los medios de comunicación muchas veces utilizan un lenguaje muy técnico que muchas veces el receptor no logra entender. Cuando somos periodistas a veces nos vemos sujetos a estructurar la noticia de pronto por la circunstancia y se nos olvida la sensación de a quién estamos entrevistando o de pronto se nos olvida un poco la naturalidad de las personas. Muchas veces cuando contamos historias las contamos desde la ciudad porque estamos en la comodidad
de que no tengo que salir de mi zona de confort, entonces solo cuento lo que pasa aquí. Pero se nos olvida llegar a las partes rurales, por ejemplo, y la parte rural de nuestro país tiene mucha magia, hay mucha gente que cuenta cosas que nosotros como citadinos no sabemos. Entonces yo quiero que cuando yo sea profesional, mi campo de acción sea ese tipo de gente. De pronto la gente que es olvidada o segregada, o lo que llaman coloquialmente la Colombia profunda. Entonces poder llegar de pronto a esas historias que no son tan visibles y permitir que mi cámara, mi micrófono o mi futuro medio pueda ser ese espacio en el que sí se logre. Por ejemplo, un ejemplo de lo que tú dices es la reciente periodista Erika Zapata, creo que es. Sí, que en algún momento ella pues habló desde su coloquialidad, desde su naturalidad, y al inicio como que recibió rechazo porque, o sea, ella misma lo dice, esta chica caída del zarzo, por así decirlo, ¿cómo va a decir esa noticia de esa manera tan ordinaria o coloquial, ¿no? Pero digamos ya con el tiempo ya se ha ganado como el cariño por su originalidad, por su manera en que dice las noticias, y ya como que ha tenido cierta aceptación o aceptación en sí. Yo pienso que cada periodista tiene su toque personal. Con respecto a la colega Erika Zapata, pues creo que por el hecho de ella expresarse como se expresa, fue víctima de mucho rechazo, pero eso la llevó a fortalecerse más. Claro está que de pronto desde su carácter humano pues se sentiría incómoda, pero eso hizo que la gente la conociera más. Al contrario, creo que le hicieron un favor. Estamos acostumbrados a que el periodista debe estar supremamente, no sé, rígido, correcto, pero eso lleva como a lo mismo de lo mismo. Entre más el periodista sea natural, la noticia puede ser más fluida. Claro está que hay unos cánones dependiendo del lugar en el que estemos. Una cosa es presentar noticias en un estudio y por obvias razones debe tener un cierto protocolo, pero no quiere decir que siempre deba ser así. Si estamos en parte externa, pues debemos tener otro tipo de preparación, pero entre más fluida y más suelta sea la noticia o la nota que se esté presentando, creo que asimismo hacemos que la misma audiencia llegue a nosotros. Nosotros nos encargamos de construir nuestros propios seguidores. Tú nos comentabas que cuando eras niño, tú jugabas a ser periodista. Uh-huh. ¿Tú recuerdas más o menos una nota de ese periodista chiquito? Pues de pronto una nota no, pero yo sí recuerdo mucho que yo tomaba como partes de los periodistas. Entonces, por ejemplo, él se mueve así, él pone la mano con el micrófono así, o él mira de esta manera, o él está vestido de esta manera. Entonces yo trataba como de copiar eso para que mi momento fuese más natural, por decir. Porque si yo veía una noticia, entonces yo al principio me ponía nervioso, entonces decía, tengo que pararme así, tengo que moverme así. Pero si yo empezaba a tomar ideas del uno o del otro, hacía más fluido el momento y llegué en algún instante a tratar de copiar hasta la propia vestimenta de la persona que yo veía como ejemplo. Dentro de tu profesión, ¿cuál ha sido la noticia, cuál ha sido la historia que más te ha impactado y te ha llamado la atención? Bueno, como dijo Paulina Vega, es una pregunta muy difícil porque pues hay muchas. Pero creo que una noticia que me ha marcado mucho es la situación de salud del periodista Diego Guauque, pues porque él es sobreviviente de cáncer. Creo que él ha demostrado la tenacidad de alguien que vive con esa situación de salud, porque pues no todos estamos o estaremos, digamos, exentos a eso y digamos libres de la debilidad de enfrentar algo como eso. Y creo que él, al momento de ser tan público, porque él hizo su proceso muy público, yo creería que si yo caigo en una situación como esas,
no lo haría tan visible por lo que eso implica. Pero creo que ese proceso, el acompañamiento de su esposa y su familia, me llevó a decir como, él es muy fuerte, muy berraco, diríamos coloquialmente, para salir y contar su historia. Yo tuve la fortuna de estar en la firma de su libro y tengo la fortuna también de conocerlo, entonces creo que él es una persona que enseña mucho. Ya gracias a Dios pues está mucho mejor, ya salió de su proceso y creo que hoy día su situación y realidad nos lleva a decir que de las caídas sí se vale levantarse. ¿Tú cómo crees que contando una historia, esa historia puede influir en quien la escucha? Primero que todo, dependiendo qué tipo de historia vamos a contar, qué tipo de actores intervinientes tenemos, es decir, qué personas van a estar en esa historia. Lo primordial, conocer a quién vamos a entrevistar, permitir que la persona se exprese de manera natural y de pronto también dejar que el espacio periodístico fluya mucho. Es importante el discurso que se vaya a decir sobre la noticia que se vaya a contar. Entre más gente logre calar la noticia, pues mejor. Entonces nuestro discurso siempre debe ser ameno. Por más que la noticia sea mala, de pronto no caer en el error de ser repetitivo en lo malo de la noticia, ¿sí? Sino tratar de que, bueno, esto pasó, pero ¿qué queda de eso que pasó? ¿Qué experiencia nos puedes contar? Bueno, me decías que trabajabas, retomando, digamos, la primera sesión que hablábamos de las comunidades. Tú me contabas algo sobre Ciudad Bolívar, sobre unos niños. ¿Qué experiencia te ha dejado eso en tu vida como periodista? Bueno, respecto de los niños, sí. En el proceso como estudiante de periodismo tuve que visitar una organización con el fin de hacer un diagnóstico territorial y tuve la fortuna de contar con el apoyo de Weimar. Él es director de la organización COEC, que queda ubicada en Ciudad Bolívar. Ellos trabajan todo lo que tiene que ver con la sensibilización ciudadana para los niños de 5 a 12 años. Digamos que tenemos entendido y somos conscientes que el sector de Ciudad Bolívar es muy estigmatizado por las realidades que allí se ven. Entonces creo que el hecho de llegar a ese territorio me permitió entender muchas cosas, porque como es un espacio en el que no me muevo todos los días, cada vez uno aprende de su gente, de su entorno, de sus costumbres, porque por más que sea ya un sitio tan urbano, se siguen conservando cosas tradicionales. Una cosa importante es el transmicable, entonces un aspecto, el turismo que genera el transmicable, el mirador, y ese tipo de espacios ha hecho que el lugar sea más conocido, sea más visitado. Y en el caso de los niños, pues eso ha llevado a que los niños tomen un sentido de pertenencia de su propio territorio. Desde la construcción de las acciones con ellos, pues me he llevado historias bonitas, he visto niños muy genuinos, naturales, muy sueltos al momento de expresarse. Entonces creo que cuando tú, no sé, les vas a tomar una foto, entonces posan mejor que uno, o cuando tú les preguntas algo, entonces ellos se expresan de una manera como si ya supieran en qué van a estar. Entonces ellos son como muy de qué vamos a hacer o qué más vamos a hacer, o sea, siempre quieren seguir explorando. Sergio, ¿tú cómo crees que el periodismo puede llegar a influir en la sociedad democráticamente, por así hablar, a decirlo? El periodismo es importantísimo para la democracia de cualquier país. Imagínate un país sin periodistas, por el hecho de que, bueno, van a elegir a un presidente. Si la gente no conoce, ¿cómo se informa? Aquí la tarea del periodismo respecto de la democracia es qué tipo de discurso se quiere mostrar.
Nosotros como periodistas debemos siempre ser muy imparciales, ¿sí? No debemos ser de un bando u otro. Puede que la persona que es periodista desde su forma personal debe tener una inclinación política, pero cuando estamos desde el tema de la tarea de ser periodistas, debemos ser un poco cuidadosos para evitar, el comentario suelto y evitar también que la misma gente se encargue de dañar el proceso democrático. A veces estamos acostumbrados a que el medio de comunicación convencional es el que tiene la razón y muchas veces no es así, porque para mencionar un poco la situación del paro nacional, los medios convencionales mostraban una cara, ¿sí? La cara negativa. En el caso de los medios alternativos o las mismas redes sociales, los jóvenes lograron por esos espacios expresarse. Un medio convencional nunca mostraba la pancarta positiva, nunca mostraba las danzas, nunca mostraron los sancochos comunitarios que se hicieron en algunos espacios. Entonces, pienso que para una democracia sana, los medios alternativos son cruciales y la visión de la gente del común es importante. Por ejemplo, si yo me fuese a lanzar políticamente hablando a un cargo, buscaría que la gente del común me conociera, precisamente para que la mirada fuera más óptima. Bueno, Sergio, hablabas, digamos, de los medios de comunicación alternativos, de las redes sociales, y está muy de moda el tema de las fake news. ¿Cómo podemos nosotros identificar ese tipo de contenido, ¿no? Las fake news van a estar siempre. Eso es el común denominador, digamos, el polo en contra de un periodista. Siempre las vamos a enfrentar. Una fake news se puede identificar, si soy periodista, con el hecho de las fuentes con las que sale la noticia. Es decir, yo no me puedo basar de que dijeron X cosa y quedarme con eso, sino hacer un estudio mayor, hacer un diagnóstico, un análisis previo a lo que voy a decir o a lo que vi. Cuando la gente dice, no, es que eso fue lo que dijeron o eso fue lo que salió y yo me quedo con eso, es porque, claro, no me muevo en el tema del periodismo, pero tampoco interiorizo. Es decir, si yo veo una noticia y no soy periodista, estoy en el deber de mirar otras fuentes, es decir, la misma noticia desde distintos medios, porque cada medio de comunicación tiene su forma de mostrar una sola noticia. Y también investigar por cuenta personal. De pronto, si no sé, se tiene acceso, de pronto preguntar a alguien o, no sé, interpretar de manera propia qué pasaría si X noticia se da o cómo enfrentar el peso de X noticia. Digamos, a nivel personal, varias veces lo he visto, ¿no? Que murió Pepito Pérez. Y uno dice, murió Pepito Pérez. Yo corroboro esa información con otros medios y si realmente me doy cuenta que no es así, pues básicamente me doy cuenta que es una fake news. Claro que sí. Digamos que la sociedad en general se desentiende de seguir las noticias desde otro fondo. ¿En qué sentido? Si yo veo la noticia por X canal, digo, ese es el único espacio en el que se presenta. Yo invitaría a la gente de pronto, aunque muy pocos lo hacen, es seguir las cuentas oficiales de las entidades y de los ministerios, por ejemplo, de las entidades estatales, para que X noticia se corrobore. Muchas veces no sabemos ni quién es nuestro alcalde, no sabemos quién es nuestro presidente. Hay gente que no lo conoce o se le parece algo innecesario. Entonces yo invitaría de pronto a la gente a que se animara a seguir las cuentas oficiales de los funcionarios públicos para que las noticias fuesen más corroboradas, de primera mano, y tener un medio pues
que sea de nuestra preferencia, pero que tenga trayectoria, que tenga un historial positivo, de pronto en sus alcances nacionales o internacionales, de pronto también un medio escrito, un periódico que tú digas, bueno, lleva tanto tiempo y tiene una trayectoria mayor, entonces tratar de que esos sean las, digamos, como las partes o los espacios en los que tú te puedas informar. O sea, no dejar como que el primero que me diga X cosa pasó y ya me quedo con eso, no, sino ir un poco más allá. Bueno, Sergio, ya para cerrar este podcast, ¿qué quisieras agregar, bueno, a todo lo que hemos hablado, a todo lo que hemos compartido? ¿Qué mensaje quisieras dejar? Bueno, un mensaje, no, pues primero que todo, gracias por el espacio. Pienso que estos momentos o estas oportunidades son importantes porque nos empiezan a forjar un camino. Creo que la oportunidad de haber podido llegar a las personas que tal vez van a ver este producto, pues pueda que les sirva porque, no sé, desde mi experiencia, desde mis situaciones, puede que otra gente se construya. No quiero decir que yo sea como la solución, pero si tal vez escuchan lo que yo he dicho, puedan cambiar muchas perspectivas, puedan transformar sus opiniones. La idea es que desde mi experiencia uno se convierta en un instrumento. Yo creería que eso, desde lo que he vivido, ser un pequeño instrumento para un mundo tan convulsionado. Bueno, Sergio, muchas gracias por estar aquí. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, mi gente, esta fue una historia más en este maravilloso podcast Huellas de Vida, historias que inspiran. Nos encontramos en el siguiente capítulo con otra historia.